Bienvenidos jóvenes a nuestro video tutorial referente a ondas y calor. Y el tema que vamos a trabajar es el tema de reflexión y refracción de la luz. ¿Qué vamos a ver en este tema? Vamos a ver lo referente a las leyes de la reflexión de la luz y también vamos a ver lo referente a las leyes de la refracción de la luz. ¿Cuál es nuestra capacidad terminal que vamos a trabajar el día de hoy? Obtener la capacidad de reconocer las características de los fenómenos de la reflexión y refracción de la luz, así como interpretar y evaluar estas leyes que las rigen. Esas son nuestras capacidades que vamos a lograr después de esta sesión. Lo referente a nuestro primer punto, ¿qué se entiende por reflexión de la luz? Dice que la reflexión de la luz es aquel fenómeno que consiste en el cambio de dirección que experimenta un rayo de luz en un mismo medio, al incidir sobre una superficie que impide para continuar propagándose, cambiando de dirección para continuar su propagación en el medio en el cual se encontraba inicialmente. Entonces, por ejemplo, podemos ver acá esta imagen que nos da a conocer este fenómeno de la reflexión de la luz. ¿Qué tenemos que tener? Primero, esto tiene que ocurrir en el mismo medio. Entonces, ¿qué se entiende por reflexión de la luz? Es cuando un rayo incide una superficie, por ejemplo, acá incide el espejo, y esta superficie hace que ese rayo impida que el rayo continúe propagando. Entonces, al impedir esto, se produce este fenómeno de reflexión de la luz. Siguiente, existen dos tipos de clases de reflexión de la luz. Existe la reflexión regular o también existe la reflexión difusa. Lo referente a la reflexión regular es cuando la superficie se encuentra perfectamente pulida. En este caso, si los rayos incidentes paralelos entre sí, al cambiar de dirección, también se obtienen rayos reflejados que siguen siendo paralelos entre sí. A ver, por ejemplo, tenemos acá una superficie regular y tenemos unos rayos que inciden. Como pueden ver, estos rayos son paralelos. Inciden en una superficie totalmente regular, lisa, y al reflejarse, estos rayos siguen siendo paralelos. En cambio, en la reflexión difusa o llamada reflexión irregular, es cuando tenemos acá unos rayos que están paralelos. Chocan sobre una superficie irregular y estos al reflejarse cambian de dirección y ya no están de forma paralela. Estos tienen diferentes direcciones. Es la diferencia entre la reflexión regular y irregular o llamada difusa. ¿Qué elementos tiene la reflexión? La reflexión tiene 5 elementos. Por ejemplo, nuestro primer elemento es el rayo incidente. Ese rayo luminoso que llega a la superficie. Por ejemplo, acá tenemos este rayo, ese rayo incidente. También tenemos el rayo reflejado, que una vez choca la superficie incidente, este rayo ya no puede continuar y cambia de dirección. A ese rayo se le llama rayo reflejado. La normal es una línea vertical siempre perpendicular a la superficie incidente. Tenemos el ángulo de incidencia. Algunos libros trabajan con I o en algunos libros vas a encontrar con teta sub I, ¿no? Es el ángulo que hace con la normal el rayo incidente. Y el ángulo de reflexión es el ángulo que hace con la normal el rayo reflejado. Leyes de la reflexión. Estas leyes nos van a ser útiles para resolver algunos ejemplitos. ¿Y qué nos dice la primera ley? El rayo incidente, la normal y el rayo reflejado se encuentran en un mismo plano, el cual siempre es perpendicular a esta superficie reflejada.
Entonces, si vemos la figura, estos dos rayos en rojito y esta superficie siempre son perpendicular al plano reflectante. Y la segunda, el ángulo de incidencia es que el ángulo que hace acá la normal, el rayo incidente, es igual al ángulo reflejado. Y nuestro segundo punto es lo referente a la refracción de la luz. Es el fenómeno, nos dice, que consiste en el cambio de dirección que experimenta la luz al atravesar la superficie de separación de dos medios de diferente densidad. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos acá dos medios que tienen diferente densidad. Ya. Si fuera el mismo medio, el radio pasaría directamente. Como tiene diferente densidad los medios, ¿no? Entonces, este rayo incidente sufre una pequeña, ¿no? Cambio de dirección, sufre un cambio de dirección. Esto se debe a un término llamado índice de refracción de la sustancia. ¿Cómo se puede calcular ese índice de refracción? Es igual a C. ¿Qué es C? La velocidad de la luz en el vacío. Sobre B, V, que es la velocidad de la luz en ese medio. ¿Ya? Todo esto depende de quién, también depende de las densidades de los medios. Generalmente, cuando pasa de un medio de menor a mayor densidad, este rayo tiende a ir generalmente a acercarse más a la normal. Y si es al revés, si nosotros tenemos de un índice de mayor índice de refracción a un índice de menor refracción, se va a ir cada vez acercando a la normal. ¿Sí? Este fenómeno lo podemos ver a veces cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una taza y ponemos un objeto, digamos, un lápiz dentro del agua. Vemos este fenómeno de reflexión. Aparentemente, el, el lápiz está cambiando de dirección. Y también, así como la reflexión tiene sus leyes, la refracción tiene dos leyes también importantes. Y la primera ley es que el rayo índice incidente y el ángulo, el rayo reflejado y la normal se encuentran en el mismo plano, tienen que estar en el mismo plano. Y la segunda es la ley de Snell, que nos dice el índice de incidencia por el seno del ángulo incidente es igual al índice del rayo reflejado por el seno del ángulo reflejado. Y hay otro concepto que nosotros tenemos que saber, que es el ángulo límite, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, tenemos acá una fuente y hacemos incidir un rayo y al pasar de un medio al otro medio sabemos que va a sufrir alguna variación. Seguimos nosotros moviendo esto y ese ángulo quizás va a seguir siendo variaciones hasta un valor límite, donde el ángulo ya no es refractado, sino quizás se va a ir con la horizontal, ¿no? ¿Cómo podemos calcular ese ángulo límite? Como el arco seno de N1, el N1 es el índice de refracción del medio 1 sobre el índice de refracción 2. Solo se da este ángulo límite si la densidad del medio 2 es mucho mayor que la densidad del medio 1. Por ejemplo, agua y aire, ¿no? No se da en sentido contrario, ¿no? Acá tengo, ¿no? Por ejemplo, un videito de cómo sucede esto, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos el mismo medio, agua, agua, miren, no hay variación, ¿qué cosa? En los medios, el ángulo no sirve, no sufre ninguna variación. El rayo incidente tiene el mismo ángulo que reflejado, ¿no? Pero si nosotros cambiamos de medio, por ejemplo, si nosotros arriba le vamos a poner aire, ¿ya? ¿Qué pasa? Mientras mayor sea el medio de acá abajo, este ángulo se va a acercar generalmente a la
vertical. ¿Ya? ¿Qué más? ¿No? Ahora, si cambiamos de medio, si tenemos acá el agua y acá tenemos el aire, como ves, cada vez se va acercando más a la horizontal. Si yo varío esto, va a llegar un punto, no se puede calcular muy bien, donde acá en este punto, ¿ya? Ya no existe que se llama la refracción. De frente pasa a la reflexión. Justo cuando ese ángulo es 90 grados, ¿ya? Ese ángulo se llama el ángulo límite. ¿Ya? Ya vimos cómo calcular ese ángulo límite. ¿Ya? Y acá, en su información teórica, le pongo algunos valores, ¿no? De los índices de refracción. ¿Ya? Entonces, lo que hemos visto hoy día es lo referente a reflexión y refracción de la luz. Jóvenes, nos vemos hasta la próxima video.